por la invitación. Creo que este día, creo que todos, ¿no? Familias y los que somos partes de equipos de tratamiento, lo vamos a guardar dentro de esa cajita linda de recuerdos para cuando vengan los momentos difíciles, que todos los tenemos. Y bueno, un poco la propuesta de esta charla es charlar un poco de el impacto y la influencia de la microbiota, sobre todo la intestinal, en la epilepsia, conducta y cognición. Quizás sea una charla diferente al resto, que por ahí vinieron escuchando cosas que a muchos les sonaban del tratamiento. En esta charla por ahí hay muchos que no saben o no tienen noción de lo que es la microbiota intestinal y la idea es un poco introducir y ojalá nos vayamos todos con dudas y con ganas de ir leyendo sobre este tema que es apasionante. Un poco cuando hablamos de microbiota, generalmente nos referimos a la microbiota intestinal, pero quizás hay muchos que no conocen lo que es la microbiota. La microbiota son ese 100 trillones de bacterias, virus, arqueas, hongos, parásitos, que conviven con nosotros desde el embarazo, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, durante toda nuestra vida. Y la microbiota es algo como nuestra huella digital. No hay microbiotas iguales. La microbiota tiene características propias, pero a diferencia de la estructura genética, que es algo que heredamos de mamá y de papá, la microbiota, sobre todo la intestinal, es algo que podemos modificar. Entonces, hoy, sabiendo con evidencia científica, que después les voy a mostrar más adelante, que la microbiota intestinal es un mecanismo por el cual actúa la terapia cetogénica, nos pareció importante resaltar la evolución a lo largo de la vida de la microbiota intestinal y que pasa un poco en los pacientes con epilepsias fármaco-resistentes y en los pacientes en tratamiento en terapia cetogénica. No sé si se puede señalar con esto. Sí, ahí está. En el embarazo, en la etapa prenatal, y estos 3 etapas son las que llamamos los primeros 1000 días, los famosos primeros 1000 días, en los cuales las intervenciones son muy importantes para después a nivel futuro. En la etapa prenatal tiene mucho impacto en lo que es el desarrollo de la microbiota del feto y del recién nacido. ¿Cómo está la microbiota intestinal de la madre? Que son todas esas bacterias y virus y que generalmente hablamos más de bacterias porque es lo más estudiado. La microbiota vaginal y la microbiota oral. Hoy se empieza a conocer mucho más el impacto del rol de la microbiota oral a lo largo de la vida y en enfermedades crónicas. Luego, en el nacimiento, algo que tiene mucho impacto en lo que es la colonización del bebé recién nacido, de una microbiota sana versus de una disbiótica, que ahora vamos a conversar un poco qué son ambas cosas, es el mecanismo o la vía por la cual nacemos. Si nacemos por un parto vaginal, esa microbiota va a tender a ser eubiótica o una microbiota sana, si la podemos llamar así, y si nacemos por cesárea, esa microbiota del intestino del bebé recién nacido se va a colonizar por gérmenes que quizás no son tan buenos para la salud, pero esto son solamente datos que tenemos que tomar de la historia clínica, ¿sí? Y que nos permiten a nosotros los médicos irnos formando en esta materia y poder realizar cada vez intervenciones más tempranas, más precoces y más dirigidas, ¿sí? La medicina de la microbiota intestinal se está dirigiendo cada vez más hacia una medicina de precisión, ¿sí? Así que es muy importante conocer todas estas cosas. Y también la edad en la cual nacemos, ¿por qué? Porque la microbiota vaginal va cambiando a lo largo del embarazo y entonces eso tiene un impacto con la microbiota del recién nacido. Obviamente, si el recién nacido apenas nace, está con la madre y con el papá, versus si está en una unidad de cuidados intensivos, eso también tiene un impacto, estar en unidad de cuidados intensivos o en internaciones, un impacto negativo en la microbiota intestinal.
Y acá tenemos que estar atentos y tomarlo también como parte de datos de nuestro paciente. Después, en la infancia, las medicaciones, los antibióticos, sobre todo es lo más descripto, pero hoy también se sabe y se empieza a estudiar y empezamos a conocer qué interacción tienen los fármacos, los antiepilépticos también, con nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Creí que lo había apagado. Piensen que de todo lo que recibimos por el tracto digestivo, la primer barrera que encontramos, tanto los alimentos como medicación, es la microbiota intestinal. Entonces, ese fármaco va a interactuar con la microbiota y la microbiota va a interactuar con ese fármaco. Y hay fármacos que son benéficos y otros no tanto. De todos modos, y acá está la importancia de, así como la microbiota trabaja en simbiosis con nosotros, nosotros también trabajamos en equipo para decidir lo mejor para cada paciente. La lactancia materna, que ya sabemos y todos saben que no está contraindicada con la terapia cetogénica, la lactancia materna es una fuente de microbiota. Nosotros a través de la lactancia brindamos bacterias benéficas para el intestino del bebé, prebióticos, lo que llamamos probióticos, es tejido vivo. O ver su fórmula, que el que necesita recibir fórmula está perfecto, pero uno tiene que conocerlo, ¿sí? Y también todo lo externo y las comidas, obviamente, que dependiendo de qué comemos, nuestra microbiota va siendo diferente. Si nosotros nos alimentamos con frutas y verduras de una huerta versus si nosotros comemos fruta y verdura, pero que quizás tenga muchos pesticidas, no va a ser lo mismo para una microbiota intestinal. Así que acá también justo viene a colación del taller anterior, por ahí a todos animarse a empezar a cultivar y hacer o buscar frutas y verduras que sean libres de agrotóxicos, ¿sí? Porque también le estamos dando ayuda a esas bacterias que nos ayudan a nosotros a convivir y a coexistir mejor con las enfermedades crónicas, ¿sí? Y también en cómo se desarrolla la microbiota intestinal también tiene que ver en qué lugar vivimos, con quiénes nos interrelacionamos, la genética. Hoy se sabe que pospandemia tuvo un impacto negativo sobre la microbiota intestinal de muchos de nosotros, y ahí que también los niños se enfermaron mucho más este año, el no interrelacionarnos. Cuanto yo más me interrelaciono, más rica es mi microbiota, y una microbiota rica y diversa es una microbiota sana. Y más o menos a los 3 años de vida tenemos muy parecida la microbiota intestinal, que como es una microbiota adulta. Pero la microbiota intestinal no es estable. Yo puedo hacer, así como ustedes con la terapia cetogénica hacen un montón de cosas, todos podemos hacer un montón de cosas sobre nuestra microbiota intestinal. Y quizás no solo la de sus hijos o ustedes que están haciendo terapia cetogénica, sino también la propia, ¿no? Esto que hablaba Lulú del cuidado de los cuidadores. Bueno, ¿qué funciones tiene la microbiota intestinal? Que de por sí es la más variada, la más amplia que tenemos en el organismo, y por ahí la que como comanda y se interrelaciona con otras microbiotas. Obtiene la energía de los alimentos y también es la primera que metaboliza drogas, ¿sí? El primer contacto de una medicación, y hablo mucho de medicación porque todos toman varias medicaciones, es con la microbiota intestinal. Y dependiendo de qué conformación tiene esa microbiota intestinal, puede tener un impacto con que esa microbiota convierta esa droga en un metabolito activo, o sea, que se active, que se inactive, y eso a veces uno ve que van aumentando los neurólogos la dosis y todavía no hay respuesta, o que se convierte en un metabolito tóxico. Y esto puede tener que ver con los efectos adversos. Así que siempre que podamos hacer algo por nuestra microbiota, vamos a intentar hacerlo. Mejora la motilidad y la función intestinal. El 95% de la serotonina, que es la hormona la liberamos en el intestino. Y en el intestino tiene una función de mejorar la motilidad y la función intestinal. Qué importante en pacientes que quizás
como hablaba hoy José más temprano, ya de por sí la motilidad intestinal por patología de base está disminuida. Entonces, qué importante tener de mano una microbiota sana que sintetice más serotonina y nosotros lo vemos que mejora la función intestinal. Reforzar la barrera de intestino, ¿por qué? Porque la microbiota lo que hace es crear moco y ser barrera y ser tolerogénica, o sea, que el cuerpo no reaccione y que no esté inflamado, sobre todo ahí a nivel intestinal, ante cualquier germen que quizás no sea nocivo. Obviamente protegernos contra patógenos, producir metabolitos, hormonas, vitaminas, ahí a nivel trófico. Y fuera del intestino también tiene una muy importante función inmune. Por ahí se escucha bastante que la microbiota intestinal en el intestino está entre el 70 y el 80% del sistema inmunitario. Influyen en cerebro, en hígado, en riñón, en piel, en tracto genitourinario. O sea, la microbiota intestinal tiene impacto con otras microbiotas y con otros órganos. Y regula los lípidos sanguíneos y producen también hormonas que pueden actuar y neurotransmisores que pueden actuar a largo plazo. ¿Eubiosis o disbiosis? Estoy un poco larguera, perdón. Podemos llamar una microbiota eubiótica y acá la quiero llamar a Delphi, si quiere en algún momento, que nos quería contar algo. Y una microbiota eubiótica y una microbiota disbiótica, ¿sí? Y acá hablamos de disbiosis cuando quizás hay más bacterias malas que bacterias buenas. Y, uy, para, qué lío. Y acá ella nos quería contar, ¿vos qué tenés, bichitos buenos o malos en la pancita? Buenos. Ay, qué bueno. ¿Querés sentarte al lado de Santi, que querías estar acá con nosotros? Sí. Bueno, ahí va con Santi. Él sí es una paciente nuestra que les quería contar eso. Y la acabo de ver. Bueno, esto como bien resumido, ¿sí? Hay un eje entre lo que es la microbiota intestinal, el intestino y el cerebro, que se comunica a través de 5 vías en forma bidireccional, ¿sí? Lo que pasa en el cerebro se entera el intestino y todo lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. Se enteran todo el resto de los órganos, en este caso hacemos énfasis en el cerebro, ¿sí? Y hoy se sabe por evidencia científica que los pacientes con epilepsia refractaria tienen mucho más riesgo de tener una microbiota disbiótica. Sin saberse exactamente la causa, y seguramente esto sea multifactorial, sabemos que hay una microbiota disbiótica. Entonces, ¿cómo se comunica a través de todas estas vías una microbiota en disbiosis, o sea, en desequilibrio, con el cerebro, ¿sí? A través de la microbiota liberamos neurotransmisores. Entonces, si la microbiota está sana, la microbiota generalmente, no sé si soy yo que está haciendo esa lluvia, lactobacillus y bifidobacterias, que son bacterias buenas que todos queremos en nuestros intestinos, son productoras de GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, que aumenta con la terapia cetogénica y que en muchos pacientes se encuentra disminuido. También hay una disminución de producción de los ácidos grasos de cadena corta. Cuando nosotros comemos prebióticos, que son el alimento de las bacterias buenas, y fibra, hay un aumento de la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta tienen actividad antiinflamatoria intestinal. ¿Qué es actividad antiinflamatoria intestinal? Se comunica con el cerebro. Intestino desinflamado, cerebro desinflamado. Y todos saben, y el que no lo sabe ahora, uno de los mecanismos de la epileptogénesis es la neuroinflamación. Entonces todos queremos hacer todo en conjunto para bajar la inflamación a nivel cerebral, ¿sí? Y a nivel de el sistema endocannabinoide y a nivel del sistema endocrino entérico, al nivel del nervio vago, en un estado de eubiosis, tanto estimulando el nervio vago como activando el sistema endocannabinoide a través de la microbiota intestinal, tiene efecto antiinflamatorio. A diferencia, en un intestino disbiótico, dejamos de tener ese efecto antiinflamatorio. O sea que vemos ya cuántas cosas se pierden de lo que debería ser.
Bueno, está muy bien. Un poco como de un diccionario para los que nunca escucharon esto, es contarle lo que son los prebióticos, que son sustratos que se utilizan por los microorganismos vivos, o sea, es la comida de las bacterias buenas. Miren qué lindo esto. Son bifidogénicas, o sea, no toda fibra es prebiótico, pero los prebióticos la mayoría son fibras. Lo podemos encontrar en fórmulas, lean, van a ver que en las fórmulas están presentes fosgos, inulina, y también lo podemos encontrar en frutas y verduras, ¿sí? Y ya de por sí el consumo de prebióticos favorece que crezcan estas bacterias que se encargan de producir GABA o de aumentar la producción de GABA y bajar la producción de glutamato, que es lo que queremos que pase en los pacientes con epilepsia refractaria en dieta cetogénica y no en dieta cetogénica, ¿sí? Bueno, esto ya está todo. La diferencia entre probiótico y fermentados, que por ahí muchos se escucha y parecen como lo mismo y no son lo mismo. Los probióticos son microorganismos vivos con evidencia científica que si me los dan yo puedo leer género, cepa y especie, generalmente están el nombre y un numerito, y si yo busco en PubMed tienen evidencia científica. Pueden estar como suplementos, o sea, los puedo comprar en forma farmacéutica o a veces con alimentos. Un probiótico muy conocido es el yogur. Y está probada su efectividad y su seguridad. Y los fermentados, a diferencia de esto, por ejemplo, el kéfir, el kimchi, la kombucha, puede haber microorganismos vivos o no, depende de quién lo hizo, entonces por eso la efectividad puede variar entre una persona u otra. No es que no se puedan usar, pero lo que es importante es que tienen que ser seguros para consumo. Y hay muchos que se inactivan, o sea, mueren esos microorganismos por la cocción o por las altas temperaturas. Bueno, sabemos que tenemos una microbiota intestinal y de vuelta, ¿qué cosas juegan a favor y juegan en contra de esta microbiota intestinal que va a estar en plena comunicación con nuestro cerebro en la epilepsia refractaria? El estrés a la cabeza. Si yo tengo una microbiota disbiótica, va a ser mayor la respuesta al estrés, ¿sí? Y de por sí, un estrés crónico, que todos lo podemos tener, favorece una microbiota disbiótica, y acá la importancia de tratar de estar al aire libre, mantener el juego, que jueguen con amigos dentro de lo que se pueda, ¿sí? Antibióticos que pueden estar dentro de este lado o de este otro lado, porque a veces en estados de disbiosis podemos mejorar una microbiota con algún antibiótico, ¿sí? No son los malos de la película. Infecciones tempranas o infecciones, y acá podemos intervenir. ¿Cuántos pacientes en terapia cetogénica tienen una infección, tomando antibiótico o no, y empeoran un control de crisis ya logrado? Después, la vía de parto, que acá la cesárea sería la que nos iría en contra, ¿sí? ¿Y qué cosas podemos hacer? Bueno, y la alimentación, los ultraprocesados, que es lo que primero tenemos que eliminar antes de entrar en terapia cetogénica. La alimentación, aumentar el consumo de prebióticos, aumentar el consumo de probióticos. La terapia cetogénica tiene un efecto per se, que ahora vamos a verlo, sobre la microbiota intestinal. Y me apuro porque me fui un montón, pero les quiero contar que la microbiota intestinal tiene un efecto en la terapia cetogénica, ¿sí? Que los me tiene que cortar mi paciente. Que los pacientes en terapia cetogénica, esto está demostrado en modelos de ratones, los ratoncitos son expuestos a 2 modelos de crisis. Esto nos sirve para evidenciar cosas que creemos que pasan, y esto tiene evidencia. Los ratoncitos tienen buen control de crisis con sus microbiotas, se les extrae la microbiota o se los trata con antibiótico y pierden el control de crisis. Y acá se evidencia cómo la microbiota intestinal es un mecanismo de acción de la terapia cetogénica. Entonces, le tenemos que prestar importancia desde el día 0. ¿Y qué efecto tiene particularmente la microbiota intestinal?
y con esto ya vamos terminando. Si agarramos estudios en humanos en los cuales miden qué bacteria aumenta o disminuye, encontramos medio que una ensalada y no llegamos a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque en la microbiota intestinal lo que importa es la función. Todavía no tenemos estudios que midan funcionalidad. Entonces no importa tanto quién crece o no, sino la funcionalidad. Hay una disminución de la diversidad y hay una disminución en la riqueza, que en teoría tendría que ser de una microbiota disbiótica, pero a pesar de eso, hay evidencia que aumenta la quermancia, que es la que nos produce el moco que nos protege, al igual que el ayuno intermitente o ayunos religiosos, está estudiado que aumentan la quermancia. Entonces, el ayuno intermitente no solo es una estrategia de aumentar la cetosis, sino quizás a veces de mejorar microbiota. Y aumenta los ácidos grasos de cadena corta, que tienen su efecto antiinflamatorio, tanto a nivel local como sistémico, y también aumenta la producción de GABA. Conclusiones, siempre en todo la importancia de la interdisciplina y pensar que no somos solo microbiota, sino que somos un todo, ¿no? Pero tenerla en cuenta. Respetar los ritmos circadianos, la microbiota intestinal es como el ritmo circadiano interno, entonces para volver al ritmo circadiano interno necesitamos respetar los externos. Pase lo que pase, tratemos que nuestros chicos vean la luz del sol, cosa que no aplico mucho hoy, por lo menos los que estamos acá escuchando, pero que de noche está lo más oscuro que podamos. Todas esas cosas mejoran la microbiota en forma indirecta. Cuidar la microbiota intestinal y la oral. Ojo con los buches, 100% mata todas las bacterias, eso es malísimo para microbiota oral e intestinal. Siempre conversar todas las estrategias, aún pensando que nuestro hijo y nuestro familiar tiene una disbiosis, tenemos que conversar cuál es la mejor estrategia siempre con nuestro equipo tratante. Cada día hay más evidencia científica sobre este tema. Nosotros, los que somos los equipos, estamos obligados a leer constantemente y capacitarnos constantemente. Y es hoy, pero en un futuro va a ser mucho más, otro target más para tratamiento de estos pacientes. Bueno, agradecerles. Y acá los dos equipos, uno el intestino y el cerebro, y el otro es el equipo donde yo trabajo en Siemens. Les voy a hablar un poquito de la terapia cetogénica relacionada un poco con lo que es la actividad física. Me voy a parar porque estoy más cómoda. Así que bueno, este es el tema que hoy les traje, ¿sí? La realidad es que el tema, la verdad que me pareció súper interesante, a la vez también súper desafiante, pero bueno, creo que es un tema que está bueno que todos acá conozcamos y bueno, nada, de ahora en más poder incluirlo me parece muy, muy importante. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, lo que puse en la primera filmina sí es una definición, ¿sí? Quise poner un poco una definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es la actividad física, ¿no? No solo pensar tal vez en actividad física como deporte en sí, sino también verlo como esto que podemos ver acá, ¿no? Cualquier movimiento corporal producido por los músculos y obviamente con el consiguiente consumo de energía. Entonces, también me gusta traer esta idea de pensar que cualquier movimiento también puede sumar, ¿sí? Y puede ser considerado actividad física, que eso creo que es muy importante. Fíjense que también puse que hace referencia a todo movimiento, ¿sí? Como dice ahí, ¿sí? Desplazarse, lo que es el ocio. Entonces, esto también está muy bueno tenerlo en cuenta. Bien, entonces pensar un poco, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae la terapia cetogénica relacionada, ¿no? Con una actividad física? Y bueno, un poco ahí está lo que les decía, ¿no? Lo que encontré, ¿sí? Justamente, si vemos lo que es realmente la terapia cetogénica, esta terapia metabólica cetogénica relacionada con lo que es realizar una actividad física, bueno, encontré varios beneficios, ¿sí? Que esto me parece que está bueno que se lleven hoy. Por un lado, mantener un peso saludable, o sea, nosotros obviamente cuando uno comienza a realizar una terapia cetogénica, tenemos un equipo detrás y que nosotros estamos detrás viendo cómo está el peso, constantemente poder evaluar esto.
Entonces, algo importante también por el cual tener en cuenta la actividad física es porque me va a contribuir, sí, a poder mantener un peso saludable. Y eso creo que también es muy importante. Después, por otro lado, y algo muy interesante, es que lo que encontré, por lo menos en los artículos científicos que leí, es que mejora la oxidación de las grasas. ¿Sí? Acá en lo que es terapia cetogénica, como principal combustible, vamos a usar esa grasa. ¿Sí? Entonces, pensar en que también el deporte, la actividad física, me va a permitir que yo tenga una mejor oxigenación de mis tejidos y, por lo tanto, esto también va a contribuir a utilizar esa grasa. Después también, como bien dijo acá mi compañera Cecilia, ¿sí? En la charla anterior, el ejercicio aumenta los niveles de serotonina, ¿sí? Que es importante esto porque la serotonina es la hormona, como bien dijo Ceci, de la felicidad, pero también pensar, ¿no? Que cuando uno hace una actividad física, se mueve, también nos trae beneficios en lo que vemos ahí, en la calidad de vida, ¿sí? En todo lo que es la salud mental, un bienestar, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También, sí, algo importantísimo que encontré dentro de los artículos científicos que estuve leyendo, sí, el tema de que la terapia cetogénica, incluir una actividad física, contribuye a tener una mejor recuperación. ¿Sí? Cuando yo hago un ejercicio, bueno, lo finalizo, ese momento de la recuperación, sí, realmente se han encontrado muchos beneficios porque previene un poco lo que es esa sensación que se llama fatiga, ¿sí? Esa sensación de, bueno, no puedo terminar de hacer el ejercicio o este movimiento. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Después también un poco lo que encontré, bueno, es que disminuye el hambre central, ¿sí? También pensemos que en la terapia cetogénica, sí, obviamente, las proteínas, ¿sí? Siempre y cuando no sea una terapia cetogénica, digamos, restrictiva, ¿no? Que sea de las más flexibles, la proteína también está, ¿sí? La proteína nos da saciedad, la proteína la podemos utilizar. Entonces, también pensar que todo esto de poder usar la proteína va a permitir que yo pueda mantener una buena composición corporal, que por ahí a veces ese es el temor, sobre todo cuando se hace algún deporte, ¿sí? De decir, uy, si no, ¿qué pasa cuando no consumo hidratos? ¿No? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Bueno, la realidad es que, de todas formas, uno se puede recuperar bien y estas cuestiones que les comentaba. ¿Sí? Y después, lo que puse como último punto, ¿sí? Que es muy importante, que ya Rocío, mi compañera, lo había mencionado anteriormente, es que, ¿qué pasa, no? Las cetonas es la manera que nosotros tenemos, como hoy explicaban, una de las maneras que nosotros tenemos para ver la efectividad del tratamiento. Y lo que encontramos, y esto nos pasa, se los cuento porque nos pasa con nuestros pacientes, lo vemos, que cuando hacen actividad física, se mueven un poco más, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Ayuda y contribuye a que las cetonas puedan estar en buenos valores, ¿sí? Entonces, esto también es interesante por ahí preguntar a las familias, poder consultar, nosotros lo hacemos y a veces encontramos diferencias, ¿sí? Entonces, mantiene niveles elevados de cetonas, así que esto es importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, estos son varios de los beneficios que yo encontré. Acá un poco les puse, bueno, ¿qué dice la ciencia, no? Ante esto que también es interesante, creo que es importante y realmente, bueno, después de leer todo, creo que está bueno empezar a abrir esta puerta, ¿no? De poder traer este tema a las diferentes charlas, me parece que suma un montón. Y bueno, ¿qué dice la ciencia? Acá puse evidencia científica de varios artículos científicos que estuve leyendo, ¿sí? Como lo que ven ahí, ¿no? Tratar de, uno a veces piensa, uy, ¿se podrá dieta cetogénica y ejercicio y actividad física? ¿Qué pasará? Bueno, la realidad es que ahí lo vemos, ¿no? Como que dice un posible como marriage, matrimonio, ¿no? Como tratar de poder, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando hago actividad física? ¿Qué beneficios tengo? Bueno, todo esto que estamos viendo. También, bueno, lo que puse de PubMed, ¿sí? Que lo que nos dice acá es que todo lo que es también realizar actividad física mejora la actividad cerebral del cerebro, ¿sí? O sea, la realidad es que hay evidencia con respecto a eso. Y también, como les decía, la importancia de la oxigenación, ¿sí? Se van a oxigenar más los tejidos, entonces esto también trae sus beneficios. Y también lo que me parece importante sumar, ¿no? Sobre todo lo decía en esta revisión, de tratar de, además de todas las terapias, ¿no? Que uno conoce en torno a lo que es la epilepsia, también pensar el ejercicio como una terapia, ¿no? Como una terapia más, que va a ayudar porque realmente, bueno, vemos que trae beneficios. Y no solo beneficios a nivel corporal, que era lo que les decía, ahora hacia el final les voy a comentar un poquito más.
Pero bueno, ¿qué actividades podrían ser? Porque también entiendo que a veces como familia, como padres, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué actividad puedo incluir? Bueno, como les decía, no es solo un deporte específico o hacer un ejercicio determinado, sino caminar, andar en bicicleta, ¿sí? Pedalear. Bueno, si alguien practica algún deporte, también, ¿sí? Tomarlo en cuenta. Participar en actividades recreativas y juegos, esto que decía Ceci hace un rato, o sea, la parte del ocio también, eso es considerado movimiento, actividad física, va a sumar. Y lo que me pareció interesante agregar, que bueno, esto lo agregué también gracias a mis compañeros que siempre están ahí apoyándome para que yo pueda crecer, el tema de la kinesiología, ¿no? Que bueno, también como considerarlo, todos esos movimientos dentro de lo que podría ser una actividad física. Así que bueno, acá comparto esto que me parece interesante. Y también otro tema que quiero sumar, que bueno, esto es algo que también me compartió mi compañero Santiago, ¿sí? El tema del deporte inclusivo, ¿no? ¿Por qué no? Esto también, además de la actividad física o cualquier movimiento que uno pueda sumar, que vemos que trae beneficios, bueno, tal vez pensar, hay deportes inclusivos, ¿dónde los podemos hacer? ¿Qué lugares? ¿Hay alternativas? Bueno, acá encontramos una alternativa. En este caso hablo del deporte inclusivo más que nada del hockey, ¿sí? Pero es un equipo que realmente también, o sea, pudo representar en la Argentina, digamos, a lo que es nivel internacional, o sea, llegó. Y el nacimiento de esta idea fue de un padre, ¿sí? Un padre, por esto que digo, ¿no? La necesidad también de esto de involucrarlo, de incluirlo a su hijo en una actividad. Y bueno, de acá fue la idea, nació de ahí, ¿no? Entonces pensar, bueno, ¿cuáles son esos objetivos de ese deporte inclusivo, los beneficios? Y realmente lo que me parece importante incluir, no solo a nivel, como les contaba, metabólico, salud, hormonal, o sea, pensar en la socialización y en la amistad, que eso también muchas veces es importante y juega un rol fundamental. No sé, acá muchos tal vez como padres les pase y bueno, después en todo caso lo pueden, si quieren hacerme alguna pregunta, con gusto los escucharé. Pero bueno, esto, ¿no? De incluir, de sentirse parte, eso también es muy importante. Y algo súper, súper interesante es el tema de la autoestima, ¿sí? Reforzar el autoestima, eso está bueno, ¿sí? Evitar que uno por ahí a veces puede ser que con todos los desafíos que tienen, ¿no? De hacer la terapia cetogénica, todas las terapias además alternativas, bueno, pensar y digo, a ver esto, la autoestima, qué importante que es también para poder conectarse bien con el entorno, con la familia. Entonces, eso me parece que suma un montón. Y también brindar, como decimos, perdón, Delphi, oportunidades, ¿sí? ¿Vengo bien con el tiempo? ¿No? Bueno. Entonces, a tener en cuenta esto, la prescripción igualmente, como siempre decimos, así como la prescripción de la terapia cetogénica es individualizada para cada paciente, bueno, lo mismo tiene que pasar con esto, ¿no? Vamos a tratar de buscar la actividad que sea adecuada a las características de cada paciente. Así que bueno, un poco ya finalizo con esto, pero conclusiones, ¿no? De todo esto que estuvimos hablando. ¿Sí? Realmente cuando uno realiza actividad física hay mejoría metabólica por todo lo que comenté en un inicio. Disminuye también, colabora a disminuir el hambre central, ¿sí? Que esto a veces también lo vemos en ciertos pacientes. También mejorar la composición corporal, por esto de que va a permitir aumentar la masa, mantener una buena masa muscular. Y también el tema, y lo que me parece súper, súper importante, es que aumenta la socialización, inclusión, bienestar y autoestima, ¿sí? Así que esto quería compartirles en el día de hoy y bueno, agradecerles a ustedes por escucharme y a mi equipo que siempre está ahí apoyándome, a la doctora Cecilia, a Santi, a Lu y a Ro. Gracias. Bueno, ahora lo... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias Lulú por la invitación. Impresionante el evento. La verdad que hace mucho que no vemos un evento así. Y los eventos que juntan a los cuidadores y al equipo de salud son los más importantes porque a veces las inquietudes que tenemos nosotros y los desafíos y los que no parece importante para los pacientes no termina siendo lo más importante para el paciente, así que la combinación nos hace mejores médicos a nosotros, mejores cuidadores a los cuidadores, así que bueno, nada, gracias a la industria que permitió el evento, así que bueno, yo participo del equipo de terapia cetogénica de Cines y el Mater Dei y trabajo también en el Hospital Alemán.
y hoy quería hablarle un poco de indicaciones de dieta cetogénica y del beneficio de la combinación con otro tipo de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Esta es una nueva clasificación de epilepsia que es importante, se empieza a tener un concepto un poco más global de lo que es la epilepsia, ¿sí? La epilepsia no son, como ven arriba, convulsiones, no son, como ven abajo, tipos de epilepsia, ni como síndromes epilépticos cuando se logra categorizar un síndrome, sino que las epilepsias tienen etiologías y a veces las etiologías en sí tienen un tratamiento. Etiologías son causas, básicamente. Uno puede tener epilepsia porque tiene un síndrome de Down, uno puede tener epilepsia porque tiene un síndrome de Dravet genético, uno puede tener epilepsia porque tiene un tumor, o uno puede tener epilepsia porque tiene esclerosis tuberosa, que es genético, y porque tiene tumores. Pero lo más importante que se incluyó, que esto no existía hace 5 años para atrás, son las comorbilidades, que a veces son más importantes en sí que todo lo otro para elegir tratamientos, porque las comorbilidades a veces son el trastorno de conducta, la obesidad y otras cosas que podemos tratar. Encefalopatías epilépticas del lactante y de la niñez, para que conozcan simplemente los nombres. Todas estas son causas de encefalopatías difusas. Algunas son encefalopatías epilépticas, otras encefalopatías epilépticas y el desarrollo. Todas ellas uno podría probar la dieta cetogénica, por ejemplo, ¿sí? En todas ellas la dieta sería efectiva con diferentes niveles de efectividad. En el síndrome de West, en la mioclónica estática, probablemente sea la mayor efectividad en términos de control de crisis. En el FAIRES es muy importante para salir de una situación aguda, así que hace un tiempo se hizo este consenso donde el gráfico que tienen más a mi derecha, a la izquierda de ustedes, está la mayor efectividad de síndromes y de etiologías y de genes y de causas, donde obviamente hay enfermedades que no suelen cursar con epilepsia refractaria, que tienen una indicación absoluta como la PDH y el GLUT1, y algunas indicaciones de síndromes epilépticos con una gran respuesta, como les nombré en el anterior, y algunos síndromes genéticos, como el síndrome de Angelman, que tiene una respuesta fenomenal, no solo en términos de control de crisis, ¿no? Se lo subrayé porque nosotros tenemos, bueno, mucha experiencia en estos chicos, ¿no? Sobre todo, yo les agradezco a la Fundación Dravet. ¿Quedó alguien? Anda por ahí. Bueno, y a la gente de la Fundación de Síndrome de Angelman Argentina, que nada, me eligieron un poco para que los asesore. Y tengo muchos pacientes, ¿sí? Con síndrome de Angelman y con síndrome de Dravet, y uno se va haciendo experto con los años. Me formé en el Hospital Garrahan y hice consultorio con Natalio Fejerman 10 años. Natalio tenía un montón de pacientes con Dravet, así que aprendí mucho en esa época. Y después uno sigue aprendiendo con el tiempo. Y estuve con Dalla Bernardina en Italia, que es probablemente el mejor epileptólogo que existe hoy en el mundo. Y fue el que le descubrió un estado mal epiléptico del síndrome de Angelman, así que, bueno, nada, también tuve la suerte de estar con él, así que, bueno, estos son pacientes que la dieta cetogénica trae mayores beneficios, más allá del término de control de crisis. En el Dravet puede prevenir la muerte súbita, puede mejorar la conducta, la cognición, el sueño, el trastorno de la marcha, todo eso y en el Angelman pasa lo mismo. Salvo el SUDEP, todo lo demás también lo mejora muchísimo, ¿no? Bueno, les quería hablar un poco de cannabis, sí, que está de moda. Como la dieta cetogénica por ahí está un poco sobredimensionado en algunos ambientes y por ahí siempre hay que llevarlo al mayor rigor científico posible, ¿no? No es cannabis para todos y no es dieta cetogénica para todos, y la dieta que hacemos nosotros no es dieta keto, y el cannabis que hacemos nosotros no es cannabis que se compra en la esquina para mejorar el dolor. Nosotros nos dedicamos a epilepsia refractaria, hoy tiene 3 indicaciones muy precisas y se está estudiando en un montón de síndromes epilépticos. Hay un trial abierto en mioclónico estática, por ejemplo, los que no responden tanto a dieta. Pero hoy, desde el 2018, en el Dravet, en el Lennox-Gastaut y 2 años después en la esclerosis tuberosa, sabemos que los chicos andan muy bien, que la mitad de los chicos mejora mucho el número de convulsiones que tenía y que traen muchos beneficios en estos chicos en lo cognitivo y la conducta. Hoy no se puede aseverar
que trae beneficio en la conducta y en lo cognitivo en chicos que no tienen epilepsia refractaria. Se está estudiando y eso se abre en esos trials el año que viene. Entonces, hoy para un chico con autismo, como dijo Marisol con la dieta, recomendar cannabis y no tendría el mayor rigor científico hacerlo, ¿no? Pero sirve mucho y el estimulador del nervio vago es un dispositivo mecánico que se usa para epilepsia refractaria y que está bueno porque tiene pocos efectos obviamente adversos, son más mecánicos y no metabólicos. Y los síndromes epilépticos que andan muy bien, ¿sí? Son muy parecidos a los síndromes epilépticos que andan muy bien con la terapia cetogénica. Entonces, un poco la conclusión de estas 3 fílminas es que uno puede combinar tratamientos y un poco la efectividad del tratamiento depende de la pericia del neurólogo infantil, del equipo de dieta cetogénica o del derivador, que combine adecuadamente los tratamientos, ¿no? Pues si el síndrome de Lennox-Gastaut no tiene los fármacos ideales, pobre la dieta cetogénica, el estimulador del nervio vago no van a poder hacer el efecto deseado. Entonces hay un sinergismo de acción, muchas veces dado por los fármacos, por el cannabis, por la dieta cetogénica, que es interesante. Además la dieta, a diferencia de todos los fármacos menos el cannabis también, se los dije recién, la mayoría de los fármacos te mejora, para mí el fármaco ideal es el ácido valproico. Pero tiene muchos efectos adversos, como todas las drogas viejas. Y el problema es que te deteriora un poco cognitivamente y te da muchas cosas metabólicas, ¿no? Hipotiroidismo, descalcificación, no importa. Entonces, una gran droga para bajar el número de crisis es una mala droga para todo lo metabólico y para lo cognitivo a veces, ¿sí? Mejora la conducta del valproico, pero empeora lo cognitivo. Todas las demás fármacos, que no sea el valproico y la lamotrigina, pueden empeorar lo cognitivo y pueden empeorar la conducta. El cannabis mejora lo cognitivo, mejora la conducta y mejora las crisis. La dieta cetogénica mejora lo cognitivo, mejora la conducta, mejora las crisis. Entonces, ese es un gran beneficio a diferencia de los otros tratamientos. Entonces, la idea no es paciente de epilepsia refractaria, la definición es que con 2 fármacos no se controlan las crisis. 2 fármacos a buena dosis bien indicados. Entonces, tercer fármaco está bien, cuarto bueno, quinto ya deberíamos pensar en tratamientos no farmacológicos si el paciente no tiene chance quirúrgica, ¿sí? Hay pacientes que se pueden operar y curarse. Entonces, el que manda a dieta cetogénica, un paciente con esclerosis mesial temporal unilateral o con un DNT pegado a la tabla externa, es un error porque uno tiene que ofrecer cirugía curativa si se puede. Si no se puede, entran los tratamientos no farmacológicos como el estimulador vagal y la dieta, ¿no? Yo antes uso mucho el estimulador vagal y les cuento una inferencia. Digamos, una época yo trabajé 10 años con Natalio Fejerman en su consultorio y con Lidia Escobar era la médica nutricionista que trabajaba con él, ¿no? Entonces, la dieta era muy dura antes. O sea, ellos se internaban en el Mater, los pacientes, hace 15 años. Entonces, todos se internaban, ¿no? Hoy tenés más de un año, te quedas en tu casa. En esa época tenías 16 y me acuerdo un Dravé de Mendoza de 15 años, internado en el Mater una semana, era una dieta dura. El paciente casi se deshidrataba, tenía hambre el paciente, no la pasaba bien cuando se internaba y se internaba y en las internaciones no la pasa bien ni la familia, ¿no? Entonces, hoy es más fácil, pero en esa época, cuando empecé a hacer consultorio solo hace 10 años, hubo momentos que yo recomendaba más el estimulador vagal que la dieta. Porque la verdad que era una cirugía, entrabas a la cirugía, a las 2 horas te ibas y tenías un beneficio gigantesco, pero porque la dieta era dura. Era dura esa primera semana y era dura la dieta en sí por el tipo de dieta que se hacía. Eran grasas además que no eran muy saludables, ¿sí? Y las grasas de hoy que recomiendan es esto, ¿no? Es almendras, aceitunas, palta, pescados de aguas profundas. Entonces son grasas muy buenas y tenés la posibilidad de tener una médica nutricionista como ella, 2 licenciadas en nutrición como ellas, que te mejoran todo. No solo te hacen dieta cetogénica. Tenías constipación antes, cosa es muy común en los chicos con desafíos, la mejoran. Y así todo. Alto peso, bajemos el peso. Bajo peso, subamos el peso. Es todo mentira. La dieta, bajás de peso, todo eso. Hecho bien, uno logra los resultados que quiere. Entonces, bueno, ahí de nuevo, ¿no? Profesionalizar a los equipos y que los equipos tengan mucha experiencia. Con Ceci tuvimos esa suerte que hicimos todo el recorrido, ¿no? Entramos al Garrahan hace 20 años a hacer la residencia de pediatría, perdón por decir tu edad, y
Y entonces, como pediatras, él fue el primer centro por ahí que hacía dieta cetogénica. Vivimos la dieta desde estar de guardia en el 61 y controlar, ¿no?, que no haga hipoglucemia, el bebé que recién se internó, que no haga una pancreatitis, porque en esa época era otra cosa. Y después la hicimos como neurólogo y nutricionista, así que vivimos todos los cambios y hoy la situación realmente es más fácil. Y hoy la recomendamos muy temprano porque sabemos que se hace más fácil. Igual, obviamente, no es una pavada, pero la dieta es más flexible, es ambulatoria, se puede hacer a distancia, tenemos pacientes de muy lejos. Y bueno, esclerosis tuberosa es una gran indicación de dieta y de aceite de cannabis. El Dravet también, de los dos. Y de otras medicaciones, algunas no se consiguen en la Argentina. El Lenogató son los chicos que más difícil la tienen, ¿sí? Son los chicos que usan casco. Los chicos que tienen lenogatomia clónico-astática, son los chicos que se caen al suelo, son chicos que pueden tener 80 crisis de caída, tienen mucho riesgo de SUDEP también, ponen en riesgo de traumatismo de cráneo cada vez que salen a caminar. Entonces, son padres que no la pasan bien y que uno tiene la obligación de ayudarlos, ¿no? A veces la dieta los mejora mucho, el estimulor vagal en ellos particularmente también. El Angelman es una condición muy particular que tiene una dieta cetogénica muy efectiva, también muy particular, que es el bajo índice, que se puede extrapolar a otros síndromes, pero que andan muy bien ahí. La gente de Boston es fanática. Tuve la posibilidad ahora hace 2 meses de hablar con el equipo de dieta cetogénica de Boston, allá en Austin, que hubo un encuentro, y ellos son fanáticos y la usan, a pesar de lo que nos imaginamos nosotros, la usan cuando el paciente tiene epilepsia refractaria. No la usan como nosotros a veces, que la hacemos para mejorar algunas situaciones, casi como para prevenir la epilepsia refractaria. Me parece que el Angelman y la esclerosis tuberosa, que no tienen nada que ver en etiología, se complementan en algunos aspectos, ¿sí? Se complementan en que uno puede prevenir, postergar y hacer más leve la epilepsia, y si lo hacemos, también probablemente el trastorno de conducta, el trastorno cognitivo, el trastorno de sueño que trae aparejado. Así que me parece que, como aprendimos hace unos años por la gente de Polonia, que a la esclerosis tuberosa hay que darle Vigabatrin preventivo, y casi que la dieta cetogénica podría estar ahí como neuroprotector. Malformación del desarrollo cortical, solo sepan que un paciente que tiene chance quirúrgica se puede operar y curarse, pero que antes de eso puede hacer dieta y mejorar mucho la calidad de vida y llegar mejor al quirófano, y que si el paciente se tiene que reoperar y no quiere o no tiene chance quirúrgica por su lesión. Tenemos un paciente de 26 años que nos vinieron 2 pacientes adultos la misma semana. Un paciente de 26 años con una displasia sobre el área motora primaria, no se puede operar. Ya se había hecho 2 cirugías, así que le ofrecimos dieta, que anda muy bien. Y un paciente con GLUT1 de 24. No pasamos nombres. Después te lo pasa. Que es interesante, ¿no? Porque tiene toda la historia del déficit de GLUT1, ¿no? Con los movimientos anormales de los primeros 6 meses de vida en los ojos, con el trastorno típico, ¿sí? En contexto de movimiento de las diskinesias paroxísticas kinesigénicas. Después hizo epilepsia, no refractaria, eso está bueno. Siempre lo repite a veces Marisol, esto de, ojo que no suelen tener epilepsia refractaria. Y es una lástima eso, por eso están buenas estas jornadas y por eso está bueno toda la jornada de capacitación de, ojalá estos chicos se diagnostiquen muy temprano. Hoy, de casualidad, yo no me acordaba obviamente, me encontré con la mamá de Santiago Nicolás, de la fundación de GLUT1, los vi en el Garrahan cuando tenía 2 años, yo era médico de planta en esa época, y una de las cosas que hacíamos es algo que se llama orientaciones, ¿no? Veíamos 4 pacientes de lunes a miércoles, y si daba para que entren al Garrahan, lo entraba. Daba es patología severa y daba es que no tenían por ahí algún recurso para mandarlos con alguien que los pueda ver más rápido y más seguido, etc. Entonces, como nada, tenía una prepaga, le recomendé ir a ver a un compañero y con una nota, ¿no? Microcefalia, movimientos anormales, una de las posibilidades. Bueno, terminó siendo un déficit de GLUT1, empezó dieta ahí y bueno, anda muy bien. Así que hoy, nada, el gran reencuentro. No, gracias a vos.
son las cosas buenas de esta jornada, ¿no? Te encontrás con gente que no veías hace mucho. Y bueno, conclusión es que la efectividad de la dieta depende de la selección adecuada del paciente. Si seleccionamos mal el paciente, al paciente no le va a ir bien. Si tiene un error congénito del metabolismo que tiene indicación de dieta, o si tiene un síndrome epiléptico, una etiología que tiene indicación de dieta, hay que hacerlo temprano. ¿Sí? No es esperemos porque la dieta es difícil, hay que hacerlo temprano. Lo más efectivo hay que hacerlo antes. ¿Sí? Si la dieta es más efectiva, la hacemos antes. Si tiene menos efectos adversos, porque es mentira que tiene muchos efectos adversos, la hacemos antes. ¿Sí? No nos guardamos lo mejor para el final. Me estoy quedando ciego por la edad. Considerar a la terapia cetogénica como opción terapéutica muy efectiva, bueno, en esos síndromes y etiologías que repasamos. El sinergismo de acción, además, a veces hay peleas o de la industria o de ciertos médicos que son fanáticos de un tema, entonces no, acá no hay pelea. Tengo pacientes con cannabis estimulador y que se operaron. Tengo pacientes que tienen todo, que tienen fármacos, que tienen cannabis, que es un fármaco, que tienen estimulador, que es una cirugía, que tienen dieta. Entonces, lo mejor para todos y temprano. Requiere un trabajo en equipo real, ¿sí? Es ver los pacientes juntos, yo aprendo mucho, trabajo con ellas 5, no entramos en el consultorio. Y bueno, Luciana hace dieta hace mucho en el Posadas, hace 10 años, y sabe mucho. Y de neurología, así que bueno, obviamente que yo aprendo mucho de ella. Y Cecilia sabe de todo y es vieja, sí, hace 20 años que entró al hospital. Y bueno, Juli y Ro nos enseñan mucho de la parte de licenciatura en nutrición y mejorar la calidad de vida del paciente y de los cuidadores. El sábado fue el 5, fue el día del cuidador. Y hay que cuidar al cuidador, además de cuidar mucho a nuestros pacientes. Sí, yo soy cuidador, no lo dije nunca en un congreso ni en una jornada. El equipo de acá es cuidador, no lo dijeron nunca y se los digo yo, cosa que por ahí no está bien y se pueden enojar. No, por eso, ustedes las dos son cuidadoras. Y así que nada, eso nos da una responsabilidad extra y bueno, entendemos algunas situaciones y bueno, nada, gracias.